¿Cómo habría sonado Jerusalén en la madrugada, en la que la muerte parecía haber vencido? ¿Cómo se siente una ciudad cuando la esperanza es llevada a una cruz delante de todos? Jerusalén no despertó ese día con paz. Despertó con peso, con un silencio que no era normal. Era un silencio denso, un silencio que no traía calma, sino incomodidad. El tipo de silencio que aparece cuando algo importante se rompe. El viernes había dejado una herida abierta. No había sido una muerte discreta. Había sido pública. Había sido violenta. Había sido imposible de ignorar. Un hombre había sido crucificado delante de la multitud. Un hombre que no era como los demás. Había caminado entre ellos. Había hablado con autoridad. Había tocado a los enfermos. Había dado esperanza a quienes no la tenían. Y ahora estaba muerto. Muchos lo habían visto. No era una historia lejana. No era un rumor. Era un recuerdo reciente. Habían visto su cuerpo herido. Habían escuchado sus últimas palabras. Habían presenciado el momento en que su vida se apagó. Y con ese momento, algo más también cayó. Cayeron expectativas, cayeron sueños, cayó la idea de que todo cambiaría. La cruz no solo terminó con una vida, también golpeó la fe de quienes creyeron en él. Sembró miedo en quienes lo siguieron, porque si eso le había ocurrido a él, podía ocurrirle a cualquiera. Ese miedo no era exagerado, era real, era lógico. Las autoridades seguían en su lugar. Nada había cambiado en ese sentido. Nada indicaba que algo diferente iba a suceder. El sábado llegó después. Un día que normalmente sería de descanso. Pero esta vez fue distinto. No fue descanso. Fue silencio. Fue pausa. Fue un espacio donde el dolor no desaparecía. Solo se hacía más evidente. La ciudad parecía suspendida. Las calles estaban más vacías. Las conversaciones eran más cortas. Las miradas más pesadas. Porque nadie sabía cómo interpretar lo ocurrido. La muerte parecía definitiva. La tumba parecía cerrar la historia. Y el miedo comenzaba a ocupar su lugar. Para quienes habían estado cerca de él, el golpe fue aún más fuerte. Habían escuchado sus palabras. Habían visto sus acciones. Habían creído que algo grande estaba ocurriendo. Pero ese final no encajaba con lo que esperaban. Nada de eso tenía sentido. Porque cuando la muerte aparece, parece imponer su propia verdad. Y esa verdad parece definitiva. Eso era lo que dominaba Jerusalén. No la fe, no la esperanza, sino la incertidumbre. Y aún así, incluso en medio de ese silencio, algo estaba por cambiar, aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo esperara, aunque nadie pudiera imaginarlo todavía. El sábado no trajo respuestas, no trajo claridad, no trajo alivio, solo trajo más silencio. Jerusalén parecía atrapada en un momento que no sabía cómo superar. La vida continuaba, pero no era la misma. Las puertas se abrían. Los mercados funcionaban. La gente caminaba por las calles. Pero todo parecía más lento, más contenido, más tenso. Había algo en el ambiente que no se podía explicar con facilidad. No era solo tristeza, era desconcierto. Era una sensación de que algo importante había ocurrido, pero nadie sabía qué significaba realmente. Algunos hablaban en voz baja sobre lo sucedido. Otros evitaban el tema. Porque hablar de ello era recordar. Y recordar era doloroso. La crucifixión no había sido un evento menor. Había sido pública. Había sido brutal. Había sido observada por muchos. Eso hacía imposible ignorarla. Pero también hacía difícil procesarla. Para muchos,
Jesús había sido solo un hombre más, un predicador, un maestro, alguien que causaba movimiento. Pero para otros, había sido mucho más. Había sido una esperanza, había sido una posibilidad. Había sido alguien que parecía traer algo diferente. Y ahora esa posibilidad estaba enterrada, sellada detrás de una piedra. Para sus seguidores, el golpe era aún más profundo. No solo habían perdido a alguien, habían perdido dirección, habían perdido sentido, habían perdido una certeza que no sabían cómo reconstruir. Habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, habían creído que estaban presenciando algo extraordinario, pero ese final no encajaba. Nada de eso encajaba, porque una vida así no parecía destinada a terminar de esa manera. Y sin embargo, así había ocurrido. Eso generaba una tensión interna entre lo que habían visto y lo que estaban viviendo, entre lo que habían creído y lo que ahora parecía real. Esa tensión no se resolvía fácilmente. No se resolvía en un día. No se resolvía con una explicación simple. Mientras tanto, el miedo seguía presente. No era un miedo imaginario, era un miedo concreto. Las autoridades seguían vigilando. El sistema que había llevado a Jesús a la cruz seguía intacto. Nada había cambiado en ese sentido. Eso hacía que sus seguidores se movieran con cautela, que hablaran con cuidado, que evitaran exponerse, porque sabían que podían ser los siguientes. La historia no había terminado bien para su maestro, y eso dejaba una advertencia clara. Pero había algo más, algo que no desaparecía del todo. Sus palabras, sus enseñanzas, las cosas que había dicho antes de morir. Algunas de ellas eran difíciles de ignorar, pero en ese momento no traían claridad, traían confusión. Porque cuando la realidad golpea con fuerza, la memoria pierde nitidez. Y cuando la memoria se debilita, la fe se vuelve frágil. Eso era lo que dominaba ese día. No la esperanza, no la convicción, sino la incertidumbre. Jerusalén no estaba celebrando. Tampoco estaba completamente en calma. Estaba en un punto intermedio, un punto incómodo, un punto donde nada se había resuelto y donde todo parecía suspendido. La noche comenzó a caer nuevamente. Los cerados cubrieron los tejados. Las calles se vaciaron poco a poco. Las casas se cerraron. Y la ciudad quedó envuelta en una quietud que no traía descanso. Parecía que el tiempo se había detenido. Parecía que la historia había llegado a su final. Pero no lo había hecho. Porque incluso cuando todo parece terminado, hay momentos en los que algo comienza sin que nadie lo note. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera en Jerusalén podía imaginar. En medio de ese silencio, algo comenzó a moverse. No en los lugares de poder, no en las autoridades, no en quienes parecían tener el control de la situación, sino en un grupo pequeño, un grupo de mujeres. No estaban planeando cambiar la historia, no estaban buscando una señal, no estaban esperando un milagro. Estaban actuando por amor. Habían estado cerca de Jesús, habían visto lo que otros también vieron, habían escuchado sus palabras, habían presenciado su muerte, y ahora querían hacer lo único que sentían que podían hacer: ir al sepulcro, honrar su cuerpo, completar un gesto que había quedado incompleto. Habían preparado especias, las habían organizado con cuidado, no como un ritual vacío, sino como un acto de respeto, como una forma de despedida. El primer día de la semana comenzaba a levantarse. El cielo apenas cambiaba de color. La luz era tenue, el aire era frío. La ciudad aún no estaba completamente despierta, pero ellas sí.
no habían dormido bien. El dolor no lo permite. Cuando la pérdida es reciente, el descanso se vuelve superficial y la mente no deja de repetir lo ocurrido. Cada paso que daban tenía peso, no solo físico, también emocional. Cada recuerdo volvía con fuerza. La cruz, los gritos, el momento final. Y aún así, seguían avanzando. No porque todo tuviera sentido, sino porque el amor no se detiene cuando la lógica falla. Mientras caminaban, una preocupación comenzó a tomar forma. No era espiritual, no era simbólica, era práctica. La piedra, la gran piedra que sellaba la entrada del sepulcro. Era pesada, era sólida, era una barrera real. Ellas lo sabían, no tenían la fuerza para moverla, no tenían ayuda visible, y aún así ya estaban en camino. Esa pregunta comenzó a repetirse. ¿Quién movería la piedra? ¿Cómo entrarían? No había respuesta clara, pero tampoco hubo decisión de regresar, porque el propósito no había cambiado. Llegarían hasta el final, harían lo que pudieran y aceptarían lo que encontraran. Ese tipo de decisión no nace de la certeza, nace de la fidelidad, nace de la convicción de que incluso en la pérdida hay cosas que deben hacerse. El camino no era largo, pero en ese momento se sentía más extenso, porque no solo estaban caminando hacia un lugar físico, estaban caminando hacia una realidad que no querían enfrentar. El sepulcro, la confirmación definitiva de la muerte, la evidencia de que todo había terminado. Y sin embargo, avanzaban, paso a paso, sin saber que cada paso las acercaba a algo completamente inesperado. Porque a veces, los momentos más decisivos de la historia no comienzan con grandes anuncios, comienzan con movimientos simples, con decisiones pequeñas, con personas que solo intentan hacer lo correcto. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Un grupo de mujeres caminando en silencio, cargando dolor, cargando recuerdos, cargando amor, sin saber que estaban a punto de convertirse en las primeras testigos de algo que cambiaría el mundo. Cuando llegaron al sepulcro, algo no encajaba. No fue inmediato, no fue dramático en apariencia. Fue un detalle, pero un detalle que lo cambiaba todo. La piedra no estaba en su lugar. Aquella piedra que había sellado la entrada. Aquella piedra que representaba el final. Aquella piedra que ninguna de ellas podía mover. Ya no estaba donde debía estar. Había sido removida. No desplazada ligeramente. No abierta a medias. Removida por completo. El sepulcro estaba expuesto. El acceso estaba abierto. Y eso no tenía sentido. Porque una tumba sellada no se abre por sí sola. No en esas condiciones. No en ese contexto. No después de lo que había ocurrido. Ese instante cambió la emoción del momento. El dolor se transformó en alarma. La tristeza se mezcló con el miedo. Porque lo que estaban viendo no era normal. No era esperado. No era seguro. Se detuvieron por un momento. No avanzaron de inmediato. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Algo dentro de ellas les decía que algo no estaba bien. Pero al mismo tiempo, no podían ignorarlo. Se acercaron, con cautela, con tensión, con el corazón acelerado. Cada paso ahora era diferente, más lento, más consciente, más cargado. El silencio alrededor parecía más intenso, como si todo estuviera observando ese momento, como si la realidad misma se hubiera detenido. Llegaron a la entrada, y lo que antes era una barrera, ahora era un vacío abierto. Eso aumentó la incertidumbre, porque un sepulcro abierto no traía respuestas, traía más preguntas. ¿Quién había movido la piedra? ¿Con qué propósito? ¿Qué había ocurrido durante la noche? Ninguna de esas preguntas tenía respuesta inmediata, y eso generaba inquietud,
porque la falta de explicación es una de las formas más rápidas de producir miedo. Miraron alrededor. No había señales claras, no había multitudes, no había ruido, no había explicación visible, solo el sepulcro abierto, solo la piedra desplazada, solo una escena que no debería existir. Ese momento fue el primer quiebre real, el primer punto donde la lógica dejó de funcionar, porque hasta ese instante todo encajaba dentro de una narrativa. Había muerte, había entierro, había una tumba sellada. Todo tenía sentido dentro de lo que conocían, pero ahora algo había cambiado, y ese cambio no tenía explicación. Eso fue lo que marcó el momento. No solo lo que veían, sino lo que ya no podían explicar. Y cuando la realidad deja de ser explicable, la mente entra en conflicto. Ese conflicto ya había comenzado y apenas estaba empezando. Después de ver la piedra removida, lo siguiente era inevitable. Tenían que mirar dentro. No podían quedarse afuera, no podían ignorarlo. Habían llegado hasta allí y ahora necesitaban saber. Se acercaron a la entrada, el corazón acelerado, la respiración contenida, el cuerpo en tensión. Y entonces miraron. El interior del sepulcro estaba visible. La luz de la mañana comenzaba a entrar. No era completa, pero suficiente para ver. Y lo que vieron no fue lo que esperaban. El cuerpo no estaba. El lugar donde debía estar Jesús estaba vacío. No parcialmente, no alterado, vacío. Quedaban los lienzos, quedaba la estructura del sepulcro, quedaba el espacio donde había reposado el cuerpo, pero él no estaba. Ese detalle cambió todo, porque la ausencia en ese contexto era más impactante que cualquier presencia. No era un vacío común, era un vacío que exigía una explicación, pero no había ninguna. Eso fue lo que generó el verdadero impacto. No solo lo que faltaba, sino la imposibilidad de entender por qué faltaba. El cuerpo no había desaparecido de forma lógica, no había señales de lucha, no había evidencia clara de intervención humana, no había desorden, no había caos, solo un espacio vacío donde debía haber un cuerpo. Eso no encajaba con nada. La mente intenta encontrar sentido, siempre lo hace, pero en ese momento no había una respuesta inmediata. Y cuando la mente no puede explicar lo que ve, el miedo aumenta, porque lo desconocido siempre genera tensión. Ese fue el punto exacto en el que la realidad dejó de ser estable. Hasta ese momento, el dolor tenía una estructura. Había ocurrido algo terrible, pero tenía sentido dentro de lo que conocían. Ahora ya no. Ahora había un elemento que rompía esa estructura, algo que no se podía ubicar, algo que no se podía justificar, algo que no se podía ignorar. El sepulcro estaba abierto, la piedra había sido removida y el cuerpo no estaba. Esa combinación no permitía una conclusión sencilla. Generaba incertidumbre, generaba inquietud, generaba preguntas que no podían responderse en ese instante. Se miraron entre ellas, sin palabras claras, sin explicaciones, solo con la misma pregunta reflejada en sus rostros. ¿Qué había ocurrido? Pero esa pregunta no tenía respuesta todavía, y eso hacía el momento más intenso. Porque cuando la realidad cambia sin previo aviso, el impacto no es inmediato, es progresivo. Se instala, crece y transforma la percepción de todo. Eso era lo que estaba ocurriendo. Ese vacío no era solo físico, era un punto de quiebre, un punto donde la historia dejaba de avanzar de forma predecible, un punto donde todo lo que creían seguro comenzaba a desmoronarse. Y lo más inquietante de todo era esto. Ese vacío no parecía el final. Parecía el comienzo de algo que aún no podían entender. En medio de ese desconcierto, algo ocurrió. No fue un sonido fuerte, no fue una señal visible desde lejos. Fue una presencia dentro del mismo lugar que había sido preparado para la muerte. Y esa presencia habló. No con muchas palabras, no con explicaciones largas, sino con una afirmación directa. No está aquí, ha resucitado. Esa frase era simple, pero su significado no lo era.
No era una metáfora, no era una forma de consolar, no era una interpretación simbólica, era una declaración. El que había sido crucificado ya no estaba en la tumba. El lugar que debía contenerlo estaba vacío, porque no podía retenerlo. Eso rompía toda lógica conocida, porque la muerte no suele devolver lo que toma. La tumba no suele abrirse sin una causa, y un cuerpo no desaparece sin dejar rastro. Pero ese no era un evento común. Ese no era un final común, y por eso la explicación tampoco podía ser común. Las palabras eran claras, pero entenderlas no era inmediato, porque hay verdades que no se procesan en el instante en que se escuchan, especialmente cuando contradicen todo lo que se ha vivido hasta ese momento. El dolor todavía estaba presente, la memoria de la cruz seguía viva, las imágenes del viernes no habían desaparecido, y ahora esas palabras exigían reinterpretar todo, exigían mirar hacia atrás de otra manera, exigían recordar lo que había sido dicho antes, porque no era la primera vez que se hablaba de esto. Había sido anunciado, había sido mencionado, pero en su momento no había sido comprendido completamente. Y ahora esas palabras regresaban con otro peso, con otro significado, con otra profundidad. El mensaje no solo hablaba del presente, también conectaba con el pasado, con lo que había sido dicho, con lo que había sido prometido y con lo que ahora estaba ocurriendo. Eso era lo que lo hacía tan impactante. No solo cambiaba ese momento, reordenaba toda la historia. Porque si eso era cierto, entonces la cruz no había sido el final, había sido parte del proceso, había sido un paso, no una derrota definitiva. Y si la muerte no había sido el final, entonces todo lo demás también cambiaba. La percepción, la interpretación, la dirección. Pero ese cambio no fue instantáneo, no fue automático, porque la mente humana necesita tiempo, necesita espacio, necesita enfrentar la tensión entre lo que ve y lo que cree. Eso era lo que estaba ocurriendo. Las palabras estaban allí, claras, directas, pero el entendimiento estaba en proceso. Y ese proceso es parte esencial de la historia, porque la fe no apareció de forma automática, se fue formando, se fue construyendo, se fue abriendo paso en medio de la duda, en medio del miedo, en medio del desconcierto. Eso es lo que hace este momento tan significativo. No solo lo que se dijo, sino cómo fue recibido. Porque incluso frente a una verdad tan directa, el corazón humano necesita tiempo para aceptarla. Y ese tiempo es parte del camino. Pero algo ya había cambiado, irreversiblemente. Porque una vez que esas palabras fueron pronunciadas, la historia ya no podía volver atrás. Las palabras ya habían sido pronunciadas. El mensaje estaba claro, pero eso no significaba que fuera aceptado de inmediato. Las mujeres salieron del sepulcro, no con tranquilidad, no con certeza absoluta. Salieron con una mezcla de emociones, miedo, confusión, urgencia. Sabían que tenían que decirlo, no podían guardarlo, no podían quedarse en silencio. Habían visto algo, habían escuchado algo, y eso exigía ser compartido. Buscaron a los discípulos, a aquellos que también habían estado cerca, a aquellos que también habían seguido a Jesús. Y cuando los encontraron, hablaron. Intentaron explicar lo ocurrido, intentaron ordenar las palabras, pero no era fácil, porque estaban tratando de describir algo que ni ellas mismas comprendían completamente. Hablaron del sepulcro abierto, hablaron de la piedra removida, hablaron del vacío, hablaron del mensaje. Pero al otro lado, no hubo una respuesta inmediata, no hubo fe automática, hubo duda, hubo resistencia, hubo incredulidad.
No porque no quisieran creer, sino porque era demasiado diferente, demasiado contrario a lo que habían vivido. Porque ellos también habían visto la cruz. Ellos también habían visto morir a Jesús. Ellos también habían sentido el impacto de ese momento. Y cuando alguien presencia la muerte de cerca, la idea de vida después no es fácil de aceptar. La mente se aferra a lo que conoce, a lo que entiende, a lo que ha visto, y todo lo que habían visto apuntaba a un final. Por eso el mensaje no encajaba de inmediato. No entraba con facilidad, generaba conflicto. Un conflicto interno, entre lo que escuchaban y lo que creían posible. Entre el testimonio de las mujeres y la experiencia que ellos mismos habían vivido. Ese tipo de conflicto no se resuelve en segundos. No se resuelve con una frase. Necesita tiempo, necesita evidencia, necesita un proceso. Y eso es lo que comenzó en ese momento. Algunos dudaron, otros se quedaron en silencio, otros simplemente no supieron qué decir. Pero algo ya se había activado, porque aunque no lo aceptaran por completo, tampoco podían ignorarlo. La idea había sido introducida, la posibilidad había aparecido. Y una vez que una posibilidad entró en la mente, no desaparece fácilmente. Permanece, trabaja en silencio, genera preguntas, y esas preguntas empujan hacia la búsqueda. Eso fue lo que ocurrió. La duda no detuvo la historia, la impulsó, porque la duda lleva a investigar, lleva a verificar, lleva a moverse, y eso es exactamente lo que estaba por suceder. La duda no detuvo la historia, la impulsó, porque después de escuchar, algunos comenzaron a moverse. No todos, no al mismo tiempo, pero lo suficiente. Pedro fue uno de ellos. No se quedó en palabras, no se quedó en la confusión. Decidió ver por sí mismo. Corrió hacia el sepulcro, no con certeza, no con fe completa, sino con una mezcla de esperanza y duda. Otro discípulo también fue. El camino no era largo, pero el momento lo hacía intenso. Cada paso llevaba una pregunta, cada pensamiento buscaba una respuesta. Cuando llegaron, encontraron lo mismo: la piedra removida, la entrada abierta, el silencio. Miraron dentro. Los lienzos estaban allí. El lugar estaba vacío. No había cuerpo, no había presencia, solo ausencia. Pero una ausencia que hablaba. Porque no era un vacío cualquiera, era un vacío que no podía ignorarse. Algo había ocurrido, y ese algo no encajaba con la idea de un final. Ese fue el punto donde todo comenzó a cambiar. No de golpe, no completamente, pero lo suficiente. La duda empezó a abrir espacio. La posibilidad comenzó a tomar forma. Y esa posibilidad era más fuerte que el miedo. Porque si la muerte no había sido el final, entonces todo debía ser reconsiderado. La cruz ya no podía verse igual. La tumba ya no podía interpretarse igual. La historia ya no podía contarse igual. Algo había cambiado. Y ese cambio no era pequeño, era definitivo. Jerusalén seguía siendo la misma ciudad, las mismas calles, las mismas murallas, las mismas personas. Pero el significado de lo ocurrido ya no era el mismo, porque desde ese momento, la muerte dejó de tener la última palabra. El sepulcro vacío no era solo un detalle, era una señal que apuntaba a algo más grande, algo que no se limitaba a ese lugar, algo que no se quedaría en ese momento. Ese mensaje comenzó allí, en silencio, en incertidumbre, en duda, pero también en posibilidad. Y esa posibilidad es lo que transforma todo. La palabra de Jesús, sus enseñanzas, sus promesas, todo empezó a adquirir un nuevo sentido. No de inmediato, pero de forma progresiva, porque la comprensión también tiene su proceso. Pero el hecho ya estaba allí. El sepulcro estaba vacío, y ese hecho no podía revertirse, no podía ignorarse, no podía deshacerse. Por eso ese amanecer fue distinto. No porque todos lo entendieran en ese instante, sino porque cambió la dirección de la historia.
Lo que parecía un final se convirtió en un comienzo. Lo que parecía derrota se transformó en algo diferente. Y ese cambio sigue teniendo impacto. No solo en ese momento, no solo en esa ciudad, sino más allá. Porque la idea de que la muerte no tiene la última palabra cambia la forma en que todo se ve. Cambia la forma en que se interpreta el dolor. Cambia la forma en que se entiende el final. Cambia la forma en que se percibe la esperanza. Ese es el poder de aquella mañana. No solo lo que ocurrió, sino lo que significa. Porque si la historia no terminó en la cruz, entonces nada es tan definitivo como parece. Y si la tumba no pudo retenerlo, entonces la esperanza no está limitada por lo visible. Ese es el mensaje que comenzó allí, en silencio, en incertidumbre, en duda, pero también en posibilidad. Y esa posibilidad es lo que transforma todo.